Humano Derecho Radio Estación presenta. Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. Francisco Denis, actor, director, dramaturgo venezolano. Su rostro, su voz es conocida en teatro, cine y televisión. Lo hemos visto en películas como Libertador y más reciente en La Sombra del Catire, que ganó en el Festival del Cine Venezolano del año pasado, certamen en el que estuvo presente Francisco Denis. De hecho, coincidimos por allá. También su nombre figura entre uno de los responsables de Río, en la compañía teatral Río Caribe, allá en San Bernardino, donde se han mostrado obras como Ubu Rey, Terra Nostra, Machete Caníbal, entre otras obras disruptivas y que han generado todo un nicho y todo un culto de las tablas en el país. Recientemente estuvo en Venezuela para una nueva temporada de Profundo, una adaptación de la obra de José Ignacio Cabrujas que Francisco dirige. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola, Humberto. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo te va? Todo bien por acá, todo bien. ¿Hace cuánto estuviste? Hace como una semana, ¿no? Que te fuiste de Venezuela, ¿no? Sí, regresé hace una semana, estuve un mes y entre otras cosas retomando Profundo, que se estrenó justamente hace un año y coincidió también con una temporada de premios y pues estuve ahí para recibir los premios como de Profundo. la Abencrit, además. El Abencrit, el Chocrón y el Municipal. Entre actores, directores, pues ganamos bastantes premios y estábamos muy contentos con eso y coincidió con la nueva temporada que se había planificado. Oye, Francisco, Profundo he leído bastante bien, todo el mundo, todas las personas que la han visto, la crítica que has visto al respecto, bueno, de hecho los premios que bien mencionas así lo corroboran, subrayan, ¿no? la importancia y el buen montaje, la buena dirección y además el encaso que tiene, ¿no? ¿Por qué Profundo? ¿Por qué montar Profundo y por qué consideras tú que genera tanta buena aceptación del público que la ve? De hecho, ahorita todavía se puede ver en el Teatro de Paz y Mateo aquí en la Avenida Andrés Bello. Sí, vamos a estar hasta el 24 de este mes. Uh-huh. O sea, iba a estar hasta el 25, pero bueno, coincide con las elecciones, con el tema electoral. ¿Por qué Profundo ganó esos premios? No lo sé muy bien. O sea, creo que es un poco lo que tú dices. El elenco ha logrado tener una profundidad en el desarrollo de sus personajes. También la lectura que hicimos de Cabrujas es una lectura nueva. Y yo leyendo el texto de Cabrujas me pareció que era interesante sin desvirtuar por supuesto, el guión, las líneas escritas por Cabrujas, pero me pareció interesante darle una vuelta circular a la obra, es decir, yo quité algunas escenas y repetí como una especie de ciclo interminable otras escenas, entonces daba la sensación de estar en una especie de pesadilla de uno de los personajes de Manganzón, y eso me parece que era una relectura de Cabrujas. Yo siempre digo que cuando uno monta un texto que no es propio, uh-huh. Es más que todo es una relación no solamente de montar ese texto, sino de ese autor, sino con ese autor. Es decir, nosotros hoy en día, ese elenco, este director o directora, con ese texto, cómo se relaciona. Y en ese vínculo nace una tercera obra, que es ese montaje. Refréscame algo, Francisco. ¿Cuántas veces has montado Profundo? Esta es la primera. Esta es la primera. O sea, el año pasado fue la primera. Sí, y ni siquiera la había visto montada. La vi un mes antes, cuando me proponen hacer Profundo, vi en video algunos montajes que la verdad es que no me gustaron mucho, porque yo pienso que Profundo está escrita quizás como la gente lo lee como una comedia, y sí es una comedia, pero una comedia profunda.
Y yo vi mucho más, por lo menos la primera parte de la obra, vi este otro texto sugerido de Cabrujas, donde es más una tragedia que una comedia. Se convierte más en una tragicomedia, que es más parecido, creo, a nuestra realidad como cultura, como venezolanos que somos. Vivimos una especie de tragicomedia permanente, circular, que se repite. Aquí, para aquellas personas que no han visto la obra, voy a leer una sinopsis que encontré en internet. Bueno, no es una sinopsis, es una reseña de una página, Experience Paroles es la página, ¿no? Y subrayé aquí una línea, ¿no? La casa de la familia en profundo, una casa en ruinas llena de polvo y desgracia, habitada por seres obsesionados con lo irreal. Un hogar que se destruye poco a poco, producto de esa alucinación motivada por un personaje que los humilla y alimenta en ellos la falsa creencia de hallar riqueza en la nada. ¿Cómo llamarías a la gente a ver profundo, ¿no? ¿Qué va a experimentar a ver la obra, ¿no? ¿A qué reflexiones los llevará esta pieza bajo tu dirección, además, bajo tu interpretación? Bueno, en Cabrujas es quizás uno de nuestros mejores dramaturgos, o por lo menos uno de los que mejor nos retrató como cultura. Yo creo que es eso, es vernos ahí retratados como lo que somos. También reírnos de nosotros, que eso es importante. Además, está hecho de una manera no evidente, no es costumbrista, no es ese tipo de obra donde hay un reflejo de la sociedad obvio. En este caso creo que penetra en sensibilidades más, que va más allá de lo evidente, ¿no? Además, por otro lado, creo que es una obra cómica, en algún momento hasta cómica lo es. Creo que lo que yo llamo es el tratar de hacer el teatro total, es decir, donde el texto, la imagen, la actuación, la palabra, el sonido, la música, todo esté siempre diciendo algo, transmitiendo algo, de manera que te sientas frente a una obra artística, no solamente frente a escuchar un texto o ver tal actriz o tal actor, sino la totalidad es lo que está comunicando. Vale resaltar el elenco, ¿no? Está con Aura Rivas, Aníbal Grum, Francis Rueda, María Brito, Luis Domingo González, Yanelis Medina y Gerardo Ávila. Francisco, ¿qué encuentras? No, bien, muchas personas seguramente te han visto por Narcos o por las películas en las que has estado, pero tu nombre se asocia muy bien al teatro, ¿no? Desde los tiempos por allá en San Bernardino hasta ahora, tu reciente visita a Venezuela por Profundo. ¿Qué encuentras en el teatro, no? Todavía, ¿qué descubres cada vez que subes a las tablas o diriges frente a las tablas? Más preguntas que cuando empecé. El teatro, de verdad, todavía me causa la primera pregunta. ¿Por qué hago teatro y qué es lo que me gusta de él? Y no lo sé. Hay un misterio para mí. Yo todavía no resuelvo en mi relación con el teatro. Para mí todavía es un misterio el código teatral. Es decir, sentarse frente a unas personas que supuestamente están viviendo algo, te cuentan algo, y aceptarlo como natural. Eso para mí me causa siempre cierto como nerviosismo. Digo, no es verdad lo que está pasando. Y sin embargo me lo creo. Es decir, la primera relación que tiene un espectador con alguien que te echa un cuento. Claro. Entonces finalmente la respuesta creo que es muy sencilla. Si el cuento es bueno, lo acepto. Y no es más que eso. Y ese cuento bueno puede ser simplemente un actor solo en un escenario o un gran espectáculo con todas las cosas encima, ¿no? No hay respuesta. El teatro por eso es formidable, porque el teatro siempre va a ser muy artesanal en eso. O sea, hay poco que va a cambiar de aquí a que ha cambiado en los últimos 2000 o 3000 años de vida teatral. Y es alguien al frente tuyo echándote un cuento. Y ese cuento puede ser gestual, puede ser textual o puede ser con objetos, ni siquiera el actor es necesario. O puede ser con marionetas, en fin, pero esa relación es primaria, primitiva, y es ahí donde es el gran misterio, porque en esa cosa primitiva
se abren múltiples puertas, además. Y además que pasa algo con el teatro, Francisco, que el teatro solamente existe frente al espectador, al contrario al cine, que la película existe, haya espectador o no, la película está filmada, está ahí, esperando ser vista en algún momento, ¿no? El teatro no, el teatro necesita de esa dinámica, ¿no? Totalmente, ¿no? Absolutamente, no es teatro hasta que no haya alguien observando allá adelante o al lado, porque también hemos roto con la convención teatral de público espectador, de un público adelante, el espectador acá. Eso se ha roto múltiples veces y se ha roto también quién es el actor finalmente, si el público o el supuesto actor. Sin duda. Francisco, Sí, y además sí. en esta visita a Venezuela, además de todo el compromiso con Profundo, ¿qué más estuviste haciendo? ¿Estuviste, no sé, filmando algo? ¿Estuviste en otros proyectos? ¿Qué puedes adelantar de este mes que estuviste por acá? Fíjate que estoy más bien en la escritura de un proyecto que me tiene un poco fascinado, pero al mismo tiempo abrumado, porque tiene que ver con un hecho histórico. Entonces los elementos verídicos y de archivos son muy importantes. Ver exactamente qué sucedió tiene que ver con Miranda, pero no es Miranda exactamente la figura principal. Pero tiene que ver con ese hecho histórico. Entonces estoy investigando mucho, revisando documentos históricos para poder trabajar sobre ese texto. Es una obra de teatro que quiero ya para finales de año, del año que viene, poderla montar en Venezuela, y es muy política. Eso sí, creo que quisiera hacer un teatro, no sé si lo logre, ojalá, un teatro donde el espectador se sienta con ganas de decir algo en ese momento, Okay. en el momento que está viendo eso. Escrita, dirigida y protagonizada por ti, Francisco. Bueno, escrita, dirigida sí, protagonizada no sé, quizás no vaya a entrar en el elenco porque es muy complicado. Ok. Sí. ¿Cómo, tomando en cuenta que vives en México, Francisco, cómo es quizás la dinámica ya teatral, ¿no? ¿Cómo incursionar quizás en las tablas mexicanas, ¿no? ¿Qué se diferencia con respecto a la dinámica venezolana? Bueno, México tiene, así como en el cine, tiene una gran industria teatral y cinematográfica, y hay muchos espectáculos todos los días. Fui a ver el fin de semana una obra de Tennessee Williams, un tranvía llamado Deseo, actuada por una de las grandes actrices de cine y de teatro aquí mexicana de hoy. Y un texto reinterpretado también de una manera muy novedosa. Me encantó el trabajo, la puesta en escena me pareció maravillosa. Pero siempre, te digo, cada vez que me siento como espectador, digo, no me termina de convencer el código teatral. Entonces mi lucha cuando yo monto teatro es montando algo que a mí me pudiera convencer, y la verdad es que pocas veces lo logro. Pocas veces digo, es justamente lo que quisiera ver como espectador. Claro. Tengo un problema grave con eso, es una relación conflictiva mi relación con el teatro. Mira, ¿y cómo podrías definir tu código teatral en este momento, ¿no? Un 19 de mayo del 2025. Quiero probar con esto que estoy escribiendo, quiero probar algo, por ejemplo, a nivel de iluminación y de puesta muy básico, sin efectos de nada, simplemente mucha luz. Personalmente, a mí sufro la cosa de la luz oscura del teatro. Me produce una especie de insomnio, o sea, no sé, como que esa luz tenue me embruja, y a veces hasta es demasiado pesada. Entonces quisiera probar algo completamente distinto. O sea, no hay efectos de luz, no hay teatralidad en el sentido de que va a empezar algo, va a terminar algo, sino el evento sucede todo el tiempo. Es como que estuviéramos entrando en un contexto donde eso no depende de mí si sucede o no como espectador. Eso desde que yo entro, eso ya está. Y yo me voy cuando yo quiera. Es como estar en una asamblea política donde tú escuchas, te vas, regresas, dices algo y vuelves a entrar, y qué sé yo. Algo así. Mira, Francisco, el tiempo que estuviste aquí, ¿viste teatro? ¿Fuiste al teatro por acá? ¿Qué viste que te llamó la atención? Sí, vi una obra que se hizo hace 15 años, quizá 20 años atrás, y espérate, que se llamaba, que tengo aquí a alguien que me... ¿Cómo se llama tu obra? La que fui a ver contigo, tuya.
la obra de teatro que vimos en Caracas. Hembras, Mito y Café. Hembras, Mito y Café, de Jericó Montilla y de todas las muchachas que lo crearon hace 20 años o 15 años. Me encantó, también me pareció muy fresco, o sea, una cosa de esas, sin pretensiones de ir más allá, pero muy el teatro que uno hace cuando es muy joven, que es sin pretensiones de nada, sino que esto es lo que tengo, esto es lo que doy y aquí está. Y lo vuelven a hacer 20 años después, casi todas las mismas actrices, son todas mujeres, y eso me gustó mucho. Buenísimo, Francisco. Mira, ¿y qué ha pasado con La Sombra del Catire? La vimos el año pasado en Margarita, pero no hemos vuelto a saber más nada de ella. Está rodando en festivales todavía. Justamente, sí, hoy se estrena en un festival en Argentina, en un festival que se llama Cine de las Alturas, porque se hace en Jujuy, creo que Jujuy, que es la zona norte de Argentina, y es un festival latinoamericano, o por lo menos ni siquiera latinoamericano, sino de los países por donde los Andes sucede o pasa. Venezuela hasta Argentina, pues, pero no sé si Brasil está ahí, probablemente sí, pero bueno, el origen de ese nombre es el Festival Andino, pues un festival de los Andes. Ahí está y va a seguir recorriendo y yo espero que ya no depende de mí, sino de la producción, que se pueda ver en Venezuela de manera comercial, ¿no? Que esté abierta a los cines. Para mí es una gran película, creo que hicimos un gran trabajo todos los que estamos ahí. Pero ahora se estrena en el Festival de Cine de Venezuela, que viene la semana que viene. En Margarita se estrena Safari, donde Safari, también, claro, de Mariana Rondón. De Mariana Rondón. Eso lo estrenamos hace casi un año, o un poco menos, en San Sebastián, en el Festival de San Sebastián. Y ahí nos fue muy bien y inmediatamente pasamos a un festival en Biarritz, en Francia, Biarritz, donde ganamos el premio de la crítica. No, que te decía que Safari sin duda es una de las grandes películas esperadas para los próximos meses. Sí, creo que también, no voy a spoilear nada, pero sí es una película que hay que verla. No te digo más nada ahorita. Vayan a verla, va a estar en Margarita y probablemente después de manera comercial en Venezuela, pero por lo pronto en Margarita. Tiene la impresión con La Sombra del Catire que fue un papel bastante complejo para ti, Francisco, ¿no? Este personaje atormentado en este limbo, no solamente geográfico, sino espiritual o psíquico. Bueno, sí, fue todo un proceso además de mucho tiempo, porque previo a la película, digamos como 4 meses, 5 meses antes, empecé una dieta especial y eso ya, no solamente por el esfuerzo físico de la dieta, ¿tú me oyes? Sí, perfectamente. Ok. Sino porque el esfuerzo físico de la dieta te lleva también a entrar en un estado físico especial. Yo perdí como entre 15 y 20 kilos muy rápidamente, como en 3 meses, para poder hacer la película. Y inmediatamente ese estado físico te lleva a un estado emocional o espiritual. Y entré en un encierro en mí mismo. Tenía muy poco contacto con gente. Y cuando fui al rodaje, se alargó el inicio del rodaje y me fui a la zona donde íbamos a rodar, en Barquisimeto, en Pavia. Y ahí estuve varios días con la gente de allá, con los pobladores, con los campesinos, compartiendo con ellos. Me emborraché varias veces fuertemente con Cocuy. Y entré en el personaje de manera física, creo. Física, entendiendo lo físico, no solamente el cuerpo, sino el contacto con la gente, con el espacio, con el lugar, con la manera de estar ahí, simplemente de estar. Sabes que la gente, bueno, en el campo no tiene la misma ritmo que nosotros llevamos, es otro tiempo, la gente tiene tiempo de conversar, de verse, de mirar, y son otros tiempos. Y creo que entré por ahí, eso por un lado, y después emocionalmente también muy fuerte el vivir una muerte cercana. El personaje o está muerto o sabe que va a morir. Hay esas dos lecturas, o está muerto desde el comienzo. Desde el comienzo, exactamente. Sí.
Mira, Francisco, ¿qué extrañas de los tiempos de Río Teatro Caribe? Todo ese mundo que se generó alrededor, ¿no? De todo lo que ocurría. Muchísimo, extraño mucho Río Teatro, extraño mucho vivir en Venezuela, a pesar de todo el conflicto venezolano. Y creo que voy a empezar a ir con mucho más seguido a retomar el espacio del teatro nuestro en San Bernardino y probablemente hacer otra vez teatro mucho más continuo en Venezuela. Así que creo que se abre una nueva etapa en mi vida. Voy a tener que probablemente dejar el cine por un tiempo, o por lo menos actuar en cine, y dedicarme otra vez al espacio y al teatro. ¿Y tienes pensado? O sea, sé que estás trabajando casi el 100% en esta investigación histórica relacionada con Miranda, que Miranda, como bien dices, no es el protagonista, pero tienes otro texto así como profundo, textos ya que se han hecho en otras oportunidades, retomarlos para hacerlos tuyos y llevarlos a las tablas, Francisco. Sabes que es que un poco la característica de Río Teatro Caribe es que trabajamos sobre textos nuestros, ¿no? Sí, No montábamos textos ajenos. Lo hicimos muy pocas veces. Y en este caso, hasta que yo no tenga, yo soy como obsesionado con los temas, ¿no? Hasta que yo no saque adelante este tema de Miranda, pues no tengo pensado hacer más nada. Hay ideas, sí, de otros textos que probablemente los haga con otra gente, me han llamado, pero todavía no está decidido. Entonces, por mi lado, es enfocarme en esto y, claro, seguir trabajando a mí como la actuación en cine me fascina, también es algo que a mí me atrae muchísimo como artista, digamos. Creo que es un sitio donde me siento como pez en el agua. O sea, cuando hay un buen texto, una buena propuesta cinematográfica y actuar en eso, yo me sumerjo ahí también y soy feliz como un niño. Mira, Francisco, no estás investigando, no estás creando, no estás escribiendo. ¿Cómo encuentras la distensión? En esos momentos de distensión, de pausas, de paréntesis, ¿qué buscas para no despejar la mente, sino para aligerar, para luego retomar la faena? Bueno, yo necesito estar físicamente siempre activo. Yo me levanto en las mañanas y así no tenga nada que hacer y ya me pongo a hacer algo, porque si no soy capaz de matar a alguien si no lo hago. Y yo de muchacho fui tenista. A los 14 años fui tenista casi semiprofesional, jugué muchísimo. Y fui campeón. Mi papá era ecuatoriano, vivía en Ecuador y fui campeón de Ecuador y competí en circuitos juveniles a nivel internacional. Y eso me quedó un poco para siempre. Entonces, cuando no tengo todo eso que tú dices, agarro una raqueta y en vez de matar a alguien, le pego una pelota. Buenísimo, Francisco. Entonces, ¿cuándo, ya para ir cerrando, ¿no? A finales de año te tendremos otra vez por acá para este estreno que estás preparando. Bueno, ojalá que sea final de año, pero vamos a ponerlo más bien para el año que viene, principios del año que viene. Ese es otro tema, el tema del financiamiento teatral. Si yo no consigo financiamiento, pues no lo monto. No quiero hacer teatro diciéndole a los actores o colaboradores que Dios proveerá. Eso no va a suceder. Eso tiene que estar pagado y bien pagado. Hay que conseguir dinero para que la gente esté a gusto haciéndolo su trabajo. Buenísimo. ¿Y lo tienes pensado hacer en San Bernardino o otra vez Paz y Mateo u otra sala? No, en San Bernardino. Creo que quiero retomar esa sala. Sé que es cuesta arriba, la gente, pero bueno, cuando yo estaba en San Bernardino, a la gente le costaba ir porque no había transporte público, o qué sé yo, o porque sentían que era muy, muy alejado. Pero eso, yo creo que hay que luchar contra todo eso. Finalmente, San Bernardino está ahí mismo, o sea, es ahí al lado. Y ahora con el transporte, con los Yumi y todo eso, es mucho más fácil acceder a cualquier lado. Con los transportes estos tipo Uber, Yumi y eso. Buenísimo, Francisco. Oye, muchas gracias. ¿Coordenadas y algún mensaje que consideres pertinente no hayamos mencionado en estos minutos de entrevista? Esto de Safari, vayan a los que están en Margarita, los que van al festival, vayan a ver Safari. Creo que es una película muy, muy de hoy para nosotros, de verla hoy en día. Ahí trabajan Samantha Castillo, Ali Rondón, una actriz
chilena maravillosa, trabajo yo, Beto Benítez, Daniela Ramírez, la actriz chilena. Bueno, ahí estamos un poco de gente. Y Mariana y Marité en la dirección y en la producción. Creo que es una película que vale la pena ir a ver. Claro que sí. Buenísimo, Francisco. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Humberto. Seguro.